Bien, para esta semana nos corresponde ver la ley especial para sanciones e infracciones aduaneras. Esta prácticamente lo vamos a ver en esta semana y como les mencioné, en la semana 15 les va a quedar un video para que ustedes hagan uso de la ley y se puedan familiarizar con ella. Los resultados de aprendizaje para esta sesión es, vamos a estudiar en esta sesión las infracciones administrativas, las tributarias, las penales y sus sanciones para comprender en qué situaciones se incurren en cada una de ellas. Vamos a identificar las infracciones administrativas, tributarias y penales y aplicarles su respectiva sanción. Para la práctica, que es el laboratorio que tienen ahí, es la guía de casos, vamos a resolver casos haciendo uso de la lepsia con el fin de hacer uso de la identificación de las infracciones y las sanciones aplicadas para cada caso. Y con ello vamos a aplicar el procedimiento administrativo sancionador para la resolución de cada caso según la ley. Bien, ¿cómo está estructurada la ley? La ley consta de 5 capítulos. El primer capítulo nos habla sobre las infracciones aduaneras. Este capítulo se divide en 6 secciones. La primera sección nos habla del objeto de aplicación, de las definiciones de las infracciones, de la clasificación de las infracciones administrativas y de sus sanciones. Eso habla la segunda. La tercera habla de infracciones tributarias y sus sanciones. La cuarta habla de infracciones aduaneras penales y sus sanciones. La quinta, siempre de infracciones aduaneras ya involucradas a casos específicos. Y habla de infracciones cometidas por funcionarios y empleados de la función pública, que es ya el personal de aduana, y de aquellas infracciones que comete también los auxiliares de la función pública, que son aquellas personas que trabajan con un carnet que la aduana les certifica para que puedan laborar como gestores de encomienda, como transportistas, como depositarios aduaneros, ¿verdad? Como apoderados especiales aduaneros, etcétera. Entonces, para ellos hay una sección también exclusiva de cómo se puede involucrar aquellos cometimientos que hagan, ¿verdad? Acciones o infracciones y cuál es la sanción para ellos. Y también tenemos en la sexta, los casos especiales de cohecho. Los cohechos son los sobornos, ¿verdad? Tanto si la persona que trabaja en aduana solicita el soborno al usuario o al importador, o también se puede dar el cohecho cuando el importador soborna a la persona que trabaja en aduana o al auxiliar de la función pública. Pues ya está categorizado. Luego tenemos en el capítulo 2 los procedimientos para sancionar las infracciones aduaneras, que es prácticamente lo que debe de hacer el contador vista. ¿Quién aplica las sanciones e infracciones en una operación aduanera? El contador vista las identifica, aplica la sanción y luego las termina de verificar el administrador de aduanas, prácticamente ya oficializando con firma y sello si se ha aplicado o no correctamente esa sanción y esa infracción, ¿verdad? Tenemos también el capítulo 3, que son los recursos administrativos, que es cuando el importador o el usuario no está de acuerdo con alguna resolución del contador vista y del administrador y sin embargo quiere ir a apelar sobre esa resolución que le dieron. Entonces hay un recurso que él debe de presentar, ¿verdad?, al Tribunal de Apelaciones y se van a juicio el abogado del importador o del usuario con el abogado jurídico de aduana y van a presentar pruebas para verificar que el juez determine quién de los dos tenía la razón, ¿verdad? Y en el caso de las disposiciones generales y transitorias, son aquellos casos que han quedado, que no se han resolvido con una ley, entonces cuál es el procedimiento que se debe de hacer para ellos y desde cuándo debe de aplicar la aplicación de esta nueva ley, porque la que vamos a ver hoy es la reforma que se hizo en el 2018, es la activa. Y tenemos la parte derogatoria y vigencia, que es donde nos dan prácticamente todas las fechas en las que se ha elaborado la ley y cuántas son las fechas de actualización de cada una de ellas. Entonces es así como se estructura la ley especial para sanciones e infracciones aduaneras.
les va a quedar esta semana para que ustedes la verifiquen. Ahí está en la plataforma para que ustedes la descarguen también y que puedan ir dándole lectura a partir de esta semana. Muy bien, toda ley siempre se basa en principios, ¿verdad? Y estos principios están fundamentados internacionalmente. Son 6 principios. Vamos a explicar cada uno de ellos. El primer principio en el que se basa la ley es el principio de legalidad material. Implica que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no se hubieran sido previstas de manera inequívoca. O sea, que lo que quiere decir ahí es que no podemos sancionar a alguien o decirle que está cometiendo una infracción sin tener algo material y que pueda fundamentar el hecho de que nosotros estemos determinando una infracción aduanera y aplicarle una sanción a ello, ¿verdad? Debemos de tener algo material, un video, una declaración de mercancía mal hecha, un documento que esté mal verificado, una rayos X, ¿verdad? Que nos determine que lleva algo ilícito dentro de esas mercancías para poder nosotros así decir que hay una infracción y fundamentarnos con algo material y aplicarle una sanción, ¿verdad? Entonces a eso se le llama principio de legalidad material. Debe de haber una materia para poder sancionar a ello y para ello está la ley, ¿verdad? La ley especial para sanciones e infracciones aduaneras, que es el que encaja en este caso. Y tenemos también los principios de legalidad procedimental. El principio de legalidad procedimental es prácticamente los procedimientos que se deban de realizar, deben de estar dictados en una ley, en un reglamento. En este caso ya están dictados, ¿verdad?, en la LEPSIA, cuáles son los procedimientos que deben de aplicarse si alguien comete una infracción o una sanción. El principio de irretroactividad. Este principio indica que no podemos sancionar a un usuario, no podemos sancionar a un importador con una ley que no esté vigente, de algo que ya se haya elaborado antes o hecho antes, una acción que se haya cometido antes, ¿verdad? Debe siempre de poder sancionarse y determinar esa infracción siempre y cuando se deba de juzgar con la ley que está en vigencia. No podemos irnos hacia atrás retroactivamente y sacar la ley anterior y con esa ley sancionarlo, ¿verdad? No, entonces por eso debe de ser irretroactivo. Irretroactivo es que si yo cometo una infracción en este momento, no puedo ir a buscar otra ley para decir, con la reforma de antes, ¿verdad? Con la anterior ley lo vamos a sancionar. No, debe de sancionarse con la ley que esté en vigencia en el periodo que indique la aplicación de esa ley. Por eso dice que este principio debe de ser de retroactividad. Es que, nuevamente vuelvo a explicar, no podemos sancionar con otra ley que ya perdió vigencia a un infractor, ¿verdad? No la podemos sancionar. Y luego habla del principio de tipicidad, que para cada tipo de infracción y sanción existe una categoría, ¿verdad? En nuestro caso, están categorizadas las infracciones como administrativas, tributarias y penales. Y también así están categorizadas las sanciones para cada una de ellas. Y están también categorizadas según su grado, ¿verdad? Desde el más leve hasta grave y muy grave, ¿verdad? Entonces, en base al más leve, así va a comprender una sanción leve, una sanción grave y una sanción muy grave. El otro principio es el principio de proporcionalidad. En un solo cometimiento, en un solo acto, ¿verdad? En una sola acción que realice el usuario o el personal de aduana, puede cometer varias infracciones en ese mismo acto. Entonces, por ejemplo, podemos tener que una mercancía llegó a la aduana, pero esa mercancía físicamente lleva 1000 unidades,
pero en la declaración de mercancía solamente lleva 100 unidades. ¿Por qué? Porque la persona probablemente al digitar la cantidad que llevaba, en vez de poner 1000, puso 100. Tuvo un error de dedo y no se fijó. Se le despachó la mercancía, llegó la mercancía a la aduana y hasta que estaba allá y le dio revisión física, nos dimos cuenta que esa mercancía nos habíamos equivocado en la declaración de mercancía. Pero como la aduana se debe de basar en algo material, no va a decir, nos vamos a basar en las cantidades que lleva, no, lo vamos a basar en aplicar la multa en la declaración de mercancía, que es el documento legal. Entonces, toma la declaración de mercancía y hay un faltante. Y cuando pesan esa mercancía, también los pesos no concuerdan y las cantidades no concuerdan, ¿verdad? Y como las cantidades no concuerdan, ni los pesos, el valor de factura tampoco, ni la cantidad de impuestos a cancelar tampoco, ¿verdad? Y así es una cadenita de acciones que se han cometido en un mismo acto. Solamente por no digitar bien, hay un montón de acciones o de infracciones que se cometieron, ¿verdad? Que eso probablemente se hizo por un error de dedo, que es algo que no se cometió planificado, ¿verdad? Sino que fue un imprevisto, pero sin embargo debe de ser sancionado por la aduana, que es el ente que verifica el pago de los impuestos. Bien, y tenemos el último principio, que dice principio de non bis in idem, según el cual nadie podrá ser sancionado 2 veces por la misma causa. Es que ahorita nosotros debemos de sancionar por lo que estamos observando en el momento. Si vemos que esa mercancía llegó y que existe ese error en la declaración de mercancía, no concuerda con lo físico, ¿verdad? Entonces vamos ahorita a sancionar por lo que en el momento se está cometiendo, no por lo que se cometió ayer ni antier, ¿verdad? Porque ya probablemente ya lo cometió meses atrás, pero no podemos agarrar ese mismo caso y decirle que es la misma sanción. No, vamos nada más a sancionar por lo que en ese momento se está cometiendo. Así que en eso se certifica este principio, ¿verdad? No podemos acusarlo en base a supuesto. Es que ayer pasó también, entonces ayer también llevaba lo mismo. Hizo lo mismo que ayer y que antier y que el mes pasado y que el año pasado, ¿verdad? No podemos estarnos en supuestos, sino que nada más debemos de, pues prácticamente basarnos en el acto que se está cometiendo en ese momento. Entonces lo vamos a sancionar por solamente una acción, y por esa acción hay que buscar cuántas infracciones y cuántas sanciones aplican para ello. Muy bien, entonces es algo bien importante. Recuerden el principio de legalidad material. Nosotros como personal de aduanas, si vamos a sancionar a alguien, debemos de buscar algo material, una prueba para poder buscar una infracción y una sanción para la misma, ¿verdad? Debe de haber una prueba, algo físico, algo que certifique que está cometiendo una infracción. Y justamente la legalidad material está ya citado en las infracciones en la ley, porque es algo material, algo físico, y pues se corrobora con las declaraciones de mercancías que vayan mal, los precintos aduaneros que vayan mal, los documentos, ¿verdad?, que vayan erróneamente, se verifica si la mercancía descrita es la misma que lleva, ¿verdad?, físicamente. Entonces todas esas son pruebas materiales. Bien, vamos a entrar a las definiciones. Para nosotros, una infracción, ¿qué es? Es un acto que comete una persona infringiendo la ley vigente y que tiene como consecuencia una amonestación. Es decir, que tiene como consecuencia una sanción, una multa, ¿verdad?, un pago porque cometió ese acto. Una sanción, ¿qué es? Es una decisión tomada por una autoridad pública o privada como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria. El perjuicio de la persona humana o jurídica a la que se le contribuye la responsabilidad por el incumplimiento. Entonces, prácticamente, la sanción es la multa por la infracción. Si hay una infracción, hay una sanción.
van amarradas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de identificar primero? La infracción. Y luego, cuando ya determinemos la infracción, hay que buscar la sanción para esa infracción. Luego tenemos la definición de delito. ¿Qué es un delito? Es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal. O sea que ya vimos acá que los delitos son todas aquellas infracciones penales, son categorizadas como delitos y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción de derecho penal, es decir, una acción o omisión tipificada y penada por la ley. Entonces ya nos dice acá, todas aquellas infracciones penales son categorizadas como delitos. Bien, y vamos a ver la clasificación de estos delitos. Los delitos según la forma de culpabilidad se derivan en dos. Los delitos dolosos y los delitos culposos. Los delitos dolosos son aquellos que yo hago porque yo ya los he planeado. Por ejemplo, hagamos una declaración de mercancía que diga que llevamos camisas, ¿verdad? Que son de Estados Unidos. Pero en realidad esas camisas no son de Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenemos un tratado con él y toda la mercancía que entra de allá, que es ropa, viene con 0% arancel. Pero esas camisas no son de Estados Unidos, yo las estoy importando de China, pero estoy cometiendo ese acto porque yo ya lo he planificado a que entren con 0% arancel. Y supuestamente de China tiene que pagar un 15% de arancel. Entonces lo que estoy haciendo yo es planeando eso para evadir impuestos. A eso se le llama un delito doloso porque yo lo hago con causas premeditadas ya. Y el delito culposo es aquel que yo por error lo hice. Por ejemplo, ese es el caso que les mencionaba yo. Por digitar 1000 unidades, yo digité 100 unidades. Y por lo tanto, las 100 unidades ya se me convirtió en un delito un delito culposo porque ya llegó allá a la aduana y ya yo no me di cuenta, pero sin embargo es un delito. No lo hice porque lo había planeado, lo hice sin querer, pero sí es penado, a pesar que fuera sin querer, ¿verdad? Debe de ser sancionado. Entonces, esos son los dos tipos, ¿verdad? Cuando ya lo hemos planeado es doloso y cuando no lo hemos planeado lo hicimos por error, porque no lo fijamos por falta de información, por desconocimiento. A eso se le llama delitos culposos. Muy bien, entonces vamos a ver si hemos comprendido esta parte. Voy a preguntar a los que estamos en la clase. Veamos, Joana, Stephanie, ¿qué es un delito doloso? Sí, es cuando se comete un acto de forma premeditada, que ya el usuario lo ha planeado con anterioridad. Muy bien, excelente. Veamos, Stephanie Lourdes, el delito culposo, ¿cuál es entonces? Stephanie Lourdes, habilita el micrófono. Inge, Steven tiene problemas con el internet. Vaya, entonces, Jennifer, ayúdeme usted, ya que, que es un delito culposo, Jennifer. Es cuando, por decirlo así, como por error de dedo uno declara mal la declaración de mercancía. Sí, cuando comete algo sin querer, pero por desconocimiento, porque mire, es que yo no sabía, fíjese que no se podía hacer eso. Yo pensé que al llegar no se puede hacer, así que va a tener que pagar una multa. A veces por desconocimiento, porque no sabemos. Solo imaginémonos una clasificación arancelaria. Ustedes porque solo leyeron lo que dice ahí, el texto de la partida decía ahí, café tostado, ¿verdad? Y colocaron la clasificación del café tostado. Pero resulta como que ese café va molido, va tostado, lleva canela,
lleva pimienta, lleva otros productos más. Entonces ya no encaja en esa partida arancelaria. Sin embargo, no fueron a buscar tampoco el texto de la partida para asegurarse que esa encajara ese café ahí. Entonces, sin embargo, así llegó a la aduana. Y cuando llegó a la aduana, ¿usted qué le va a decir cuando le digan que se le retuvieron la mercancía y que tiene una infracción? Es que no sabía, yo pensé porque así dice. ¿Leyó la nota explicativa? ¿En qué regla se basó para clasificar? ¿Tiene la nota explicativa de la partida, del capítulo, de la sección? ¿Lo leyó? ¿Se basó en eso? No, no me basé en eso. Entonces, aquí está la infracción. Entonces, por eso a veces por desconocimiento, ¿verdad? Ojo con esto. Esto lo vemos siempre en esta materia porque ya se van a fijar ustedes que en las infracciones ya hay para cada régimen que no se aplique un procedimiento bien una sanción. Entonces, si ya sabemos nosotros cómo manejar esas operaciones de esos regímenes, esos procedimientos de los regímenes, si vamos a trabajar en una empresa, verifiquemos cumplir todo ese seguimiento para que no caigamos en una infracción en aduana. Y si vamos a trabajar en aduanas, verifiquemos que esos procedimientos vengan correctamente hechos para que no estarles colocando infracciones, ¿verdad? Y si en ese caso lo amerita, pues usted ya sabe qué tipo de infracción es la que debe de aplicarse. Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Bien, entonces si ya sabemos que existen infracciones, toda infracción necesita de una sanción, aquellas infracciones penales son categorizadas como delitos. Es delito si usted lo planeó, ¿verdad? Es delito doloso y también si lo hizo inconscientemente es culposo, siempre es delito. Entonces ahora vamos para las infracciones administrativas. ¿Cómo voy a identificar una infracción administrativa? Una infracción administrativa es todo aquel acto que yo cometa u omisión previstos en la ley que constituye una transgresión o violación a la normativa aduanera, que en este caso es a la LEPSIA, ¿verdad? O algún régimen, o alguna disposición, o algún procedimiento ya de aduanas regulado, algún acuerdo, convenio, tratado, pero que con este cometimiento no caiga en un perjuicio fiscal. No caer en un perjuicio fiscal es que no se vea afectado el pago de los impuestos. Vaya, hay algo bien fundamental para que nosotros nos demos cuenta si aplica o no al pago de los impuestos, o va relacionado, causa o no perjuicio fiscal. Un perjuicio fiscal siempre se causa cuando es una importación. Recordemos que los impuestos los pagamos para la importación. Para la exportación no la pagamos, pero sin embargo, si tenemos algo malo y es para exportación, siempre vamos a pagar una infracción, pero vamos a pagar la administrativa, no tributaria, porque administrativa no causa perjuicio fiscal, ¿verdad? Lo otro es todo aquello que tenga un error, pero que con este error no involucre el pago de impuestos o evasión de impuestos o evasión fiscal, ¿verdad? O sea, que vaya directamente al que los impuestos se reduzcan, eso es considerado como una infracción administrativa. ¿Sí? Entonces todo aquel procedimiento que no tenga que ver con el pago de derechos e impuestos, aquellos errores, acciones, omisiones, ya vamos a ver alguna de ellas para que ustedes comprendan, que van relacionadas, ¿verdad? Que no están relacionadas, perdón, con el pago de impuestos, son infracciones administrativas. ¿Cuáles son las tributarias? Siempre son aquellas acciones u omisiones que transgreden la ley, ¿verdad? Que rompen o quiebran o transgreden o violan las normativas, las leyes, los procedimientos establecidos por aduanas, ¿verdad? Pero que sí causan perjuicio fiscal. ¿Cuáles causan perjuicio fiscal? Las importaciones. ¿Por qué? Porque por las importaciones yo pago DAI, pago IVA, pago el CES, pago impuestos específicos, ¿verdad? Pago una cuota compensatoria, etcétera. Entonces, para las importaciones sí transgreden ya los impuestos diferentes para la exportación, ¿verdad? No transgrede, pero para la importación sí. Entonces, todos aquellos cometimientos que sean de importación que directamente afecten el pago de los impuestos, usted ya sabe que van a estar categorizadas como infracciones tributarias.
Bien, ¿cómo encajan las penales? Son todas aquellas acciones siempre u omisiones, ya sea dolosas o culposas, y que en realidad son categorizadas según nuestra ley como delito, que transgredan, violan la normativa o el incumplimiento de las leyes, convenios, tratados e instrumentos de materia, que provocan o pueden provocar perjuicio fiscal y que puedan evadir, eludir, alterar, impedir, imposibilitar el efectivo control aduanero y con esto causar daño a los medios utilizados en el ejercicio de dicha función. Eso quiere decir que si usted viola un procedimiento, imagínense, están trayendo ustedes unas mercancías por puntos ciegos, el procedimiento correcto es pasar por la aduana. Ahí está incumpliendo ya primero lo que dice la ley especial para sanciones e infracciones aduaneras. Segundo, un procedimiento ya establecido por la ley, ¿verdad? Donde toda persona que traiga mercancía para comercialización deben de pasar por puntos fronterizos y que son controlados por la Dirección de Aduana y verificar el pago de impuestos por ello. Ya con eso ya es una infracción penal el contrabando, el pasar por puntos ciegos, ¿verdad? Porque estén incumpliendo totalmente la ley y con esto está dañando el perjuicio, ¿verdad? No solamente de la función pública, sino que usted está evadiendo impuestos con ello. Bien, otro aspecto general que debemos de saber es que todas las conductas tipificadas como infracciones aduaneras previstas en la ley, ¿verdad? En la LEPSIA, se sancionarán de forma independiente, aun cuando tengan, origen en una misma declaración de mercancía. Como en el caso que les mencionaba yo, ¿verdad? Me equivoqué, en vez de colocarle 100.000 unidades, le puse 100. Pero entonces ya con ello cometí otra infracción porque los pesos ya no me van a cuadrar, las cantidades no me van a cuadrar, el valor de la factura no me va a declarar, el valor CIF ya no me cuadró, el cálculo de los impuestos ya no me cuadró. Con ese errorcito que yo cometí en una sola declaración, se hice como 4 infracciones en una sola, ¿verdad? Entonces dice que se van a sancionar de forma independiente. Y también en un mismo acto, en un mismo hecho, se pueden cometer infracciones administrativas, tributarias y penales. Las 3 al mismo tiempo. Y las 3 van a ser sancionadas, porque eso es lo que dice la ley. Bien, ¿qué instituciones son las que se encargan de sancionar este tipo de infracciones? Las administrativas y las tributarias siempre las va a sancionar la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? El contador vista y el administrador de aduanas son los encargados de sancionar y dejar todo hecho en una hoja de discrepancia y en una nota de resolución de la sanción, ¿verdad? Con esa hoja usted se va a ir a pagar la multa y la sanción y los impuestos dejados de percibir. Si usted no está de acuerdo con eso, el dato que le proporcionó la Dirección General de Aduanas, puede ir a apelar el caso al Tribunal de Apelación de Impuestos Internos y presentar sus propios recursos y pruebas. Se van ustedes a un juicio junto con la aduana para que al final el juez dictamine a quién se le va a considerar, ¿verdad? Si fue la aduana la que se equivocó en cobrarle mal, aplicarle mal la infracción y pagar la infracción y la aduana deba de regresarle al usuario, o es el usuario que se regresó y ahora debe de indemnizar a la aduana, ¿verdad? Entonces, para ello existe el Tribunal de Apelaciones. Y pues ya todas aquellas infracciones penales, lo que va a hacer es que la Fiscalía se va a basar en las infracciones ya establecidas en la LEPSIA y en las sanciones que dice ahí, pero ya no lo va a sancionar la Dirección General de Aduanas, sino que la Fiscalía, ¿verdad? En el control de los casos a través del Código Penal y de la LEPSIA. ¿Y quién se va a encargar del procedimiento de la detención, de la incautación de las mercancías, de los vehículos? La Policía Nacional Civil, ¿verdad? Es la que se va a encargar de realizar este procedimiento, ya no corresponde por parte de aduanas. En el caso que ustedes van a ver en la semana 15 de alerta aeropuerto, la aduana sí tiene, en otros países, la aduana sí tiene ya el personal de aduanas aplicado para esto. En vez de que lo haga la policía, lo hace un personal de aduana específico, una división específico para ello, ¿verdad? En nuestro caso, aduana solo se encarga de mercancías y a Fiscalía y Policía Nacional Civil es quien se encarga de
el decomiso y de ver qué se hace con las mercancías y la detención de las personas en el caso que sea una infracción penal. ¿Cómo está estructurado allá el departamento jurídico, división jurídica, como la conocemos? Porque la sede para poder argumentar algo, ustedes acercarse como usuarios, ¿verdad? Verificar qué es lo que hacen, es el departamento jurídico quien se encarga de aplicar las leyes, ¿verdad? En este caso, de ver que se aplique correctamente la LEPSIA. Tenemos la jefatura de la división jurídica, el Departamento de Trámites Jurídicos y de Registro, que ahí en este caso están cuando usted va a certificarse como agente aduanal, apoderado especial aduanero, transportista, etcétera. Entonces le piden una serie de pólizas o de fianzas para poder certificarse, como es por de encomienda, etcétera. Y pues le dan un carnet a usted, debe de registrarse ante la aduana para poder trabajar con ese carnet de tramitador, etcétera. Entonces, en este departamento se hacen todos esos procesos y luego tenemos el departamento de procedimientos jurídicos, que es en aquel cuando ya hay casos especiales, ¿verdad? Ya no lo puede ver ni el contador vista ni el oficial aduanero, sino que este caso especial pasa al departamento de procedimientos jurídicos en la Dirección General de Aduanas, que es la sede central de ellos. Si usted, como les mencionaba, no está de acuerdo en alguna resolución que se le ha dado, el contador vista o allá al departamento jurídico, entonces usted acude al Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas y se van a juicio, ¿verdad? Con aduanas para ver que el juez dictamine quién tuvo el error. Bien, vamos a ver bien rápidamente una de las actualizaciones que se han hecho en la LEPSIA. La primera es que anteriormente la ley que se estaba utilizando, ¿verdad? Fue reformada en junio del 2018. A partir de ese mes, pues ya estamos utilizando la nueva reforma, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y pues uno de los cambios que han habido es que hay un margen de tolerancia contemplado en las infracciones tributarias cuando se importa una mercancía y esta mercancía viene a granel o viene en carga general. Hay un margen de tolerancia que se le otorga en base a la ley para ver si entra o no esa cantidad que usted ha descrito físicamente con la que lleva declarada, si entra o no, ¿verdad? En ese rango, por el hecho de que si esa mercancía, solo imaginémonos, les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos, en la empresa pesaron la mercancía y pesa 100,000 kilos. Y al pesarla en esa báscula, la báscula estaba mala, no estaba calibrada correctamente. Cuando ese medio de transporte entró allá a la aduana, se pesó nuevamente ahí en Cotecna, en la báscula, porque pasó por rayos X, y resulta que ahí ya no pesa los 100,000 kilogramos, pesa menos, pesa 75,000 kilogramos. Entonces, ahí el error es de la báscula de la empresa, pero como siempre en pesos puede haber que sea al revés, ¿verdad? Sea la de la aduana la que no esté calibrada bien y la de la empresa sí. Entonces debe de haber siempre un margen de tolerancia y ese margen de tolerancia es en base ya sea en pesos, cantidades, unidades, valor de factura. Antes era del 3%, ahora se amplió a un 5%. También hay otros plazos de procedimientos para realizar, se ha ampliado de 55 días y un plazo máximo de 8 horas hábiles para poder pagar una multa respectiva, ¿verdad? Se han modificado infracciones tributarias, antes se pagaba el 300% del impuesto dejado de percibir de sanción, hoy solamente se va a pagar el 100%. Antes también había un monto máximo que dejan de pasar de tributarias a penales si superan el monto de $25,000, decía la ley antes. Hoy es el monto de 33 salarios mínimos. 33 salarios mínimos, si nosotros lo multiplicamos por el salario mínimo que está ahorita, actualmente, el monto es de $108,225. Si el impuesto dejado de percibir tributariamente es mayor a $108,225, ya se consideran como penales y dejan de ser tributarias. Ya se consideran como un delito. Bien, entonces vamos a ver ahorita, vamos a conocer un poco sobre la LEPSIA. Esta es la nueva reforma que yo les he dejado ahí en
les he dejado en la plataforma para que la descarguen. Quiero que ustedes se fijen que se van a preguntar, ingeniera, ¿y por qué en algunos artículos están minúscula y en otros están mayúscula? Todo lo que está en mayúscula es lo que se ha reformado, lo que se ha actualizado de la ley. Entonces, por eso ustedes van a encontrar pedazos de artículos que vayan en mayúscula y otros párrafos que vayan en minúscula, ¿verdad? Todo lo que está en mayúscula es lo que se ha actualizado, por eso está así. Entonces, ¿qué me voy a encontrar acá? Vamos a ver, en el capítulo 1 tenemos los principios que vimos, ¿verdad? Son 6 principios y aquí están fundamentados, y eso ya lo vimos. En el artículo 2 vemos lo que son las definiciones de infracciones administrativas, las tributarias, las penales, ¿verdad? Y luego ya en el artículo 5 vamos ya a citar las infracciones administrativas. ¿Dónde voy a encontrar las infracciones administrativas? Artículo 5. ¿Dónde voy a encontrar yo las sanciones para estas infracciones administrativas? En el artículo 6. Comienza acá. Entonces, ya están fundamentadas, ¿verdad? Vamos a darle lectura a algunas a razón del tiempo. Ya son las 12, entonces vamos solamente a leer algunas infracciones del artículo 5. La primera dice, transitar fuera de las rutas establecidas o el cumplimiento de los plazos fijados para el régimen de tránsito aduanero sin que exista una causa justificada susceptible de ser calificada por la autoridad aduanera como caso fortuito o fuerza mayor. Muy bien. Hay otra, dice, el impedimento o entorpecimiento de las acciones de la Dirección General de Aduana deba de ejercer bajo el control de regímenes aduaneros, sin perjuicio que se consideran que con esta conducta pueda cometer una infracción tributaria o penal, o pueda indicar que usted lo está haciendo por algún cometimiento de algo, ¿verdad? De alguna evasión fiscal, o se procede a una investigación conducente, perdón. Lo otro es omitir información, constancia, avisos, datos, ampliaciones que exija la Dirección General de Aduana. Si la aduana le exige que usted debe de llevar una nota, un aviso, que usted debe de presentarse a realizar alguna actualización de datos, debe de hacerlo, de lo contrario está cayendo en una infracción, ¿verdad? La falta de requisitos de marca de identificación de las mercancías importadas que sean exigidos por la legislación para comprobar que sean de su origen. Por ejemplo, la ropa. Toda la ropa debe de traer una viñeta, hecho en, dice, o made in, ¿verdad? Entonces ahí me dice de dónde está hecho. Y eso lo regula nuestro país y todos los países. Entonces, ¿qué pasaría si no trae esa viñeta? Está cayendo en una infracción, ¿verdad? Siempre y cuando esa mercancía no sea procedente de la importación. Recuerde que las infracciones administrativas son para cuando no causa perjuicio fiscal. Pero si usted trae esas camisas sin viñeta y está diciendo que vienen de otro país y ni siquiera traen una certificación que vienen de ese país y es una importación, con eso sí está evadiendo impuestos porque no se está certificando que es originariamente de ese país y usted está diciendo, está declarando, ¿verdad? En esos documentos de importación. Entonces, así podemos ver, ustedes van a tener más tiempo de ver las infracciones. Están categorizadas desde el literal A hasta el literal Y. Entonces, todo lo que ustedes vean en mayúsculas es lo que se ha actualizado. ¿Dónde voy a encontrar yo las sanciones? Las voy a encontrar en el artículo 6 y luego las voy a encontrar también detalladas. Por ejemplo, aquí me dice el artículo 6. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con una multa equivalente a $50, a excepción de estos literales que ya me menciona. Van a ser sancionadas con el 0.25 sobre el patrimonio capital contable. Y a excepción también de los literales I, J, K y Ñ, serán sancionadas con una multa equivalente a un salario mínimo, ¿verdad?, del sector comercio. Y así también me dicen qué debo de considerar yo, y en el caso de los literales M también, cómo deben de ser sancionados. En el caso de los literales A también me dice que ya no aplica los $50, sino que a $300, ¿verdad? Y me dicen también qué más debo de considerar para ello.
Muy bien, vámonos a ir ya a las infracciones tributarias, están en el artículo 8. Aquí yo puedo identificar que están todas aquellas acciones que se puedan cometer. Yo tengo que leerlas acá, ¿verdad? Vamos a ir con el literal A, dice la no reportación dice la no presentación de la declaración de las mercancías ante la autoridad aduanera y la falta del pago de los tributos. Recuerdan que les dije yo que las infracciones tributarias están referidas a la importación y que afectan directamente el pago de los tributos. Pues aquí lo reafirma la infracción. Mire, dice la no presentación de la declaración de mercancías ante la autoridad aduanera y la falta de pago de tributos dentro de los plazos legalmente establecidos o afectar la declaración de mercancía de importación o exportación definitivas con omisiones o inexactitudes en su información que causen la concesión indebida de beneficios o de otros cargos que deban determinarse en la declaración, especialmente en los datos relativos al valor, la cantidad, la calidad, el peso, la clasificación arancelaria, la condición, el origen que se hubieran tomado en los documentos de importación. Ya nos dicen, mire, importación. Y en el caso que fuera de exportación, que si está mala la clasificación arancelaria y es para que goce allá en otro país otro beneficio, pues sí, con esto sí está causando perjuicio fiscal. Y aquí ya nos da un margen, cuando se hubiera declarado un peso o cantidad menor, se considerará un margen de tolerancia del 5%, en cuyo caso no se aplica la sanción prevista en la ley, ¿verdad? En el caso que el excedente sea mayor del 5%, pero el impuesto sea menor a $100, se aplicará una sanción equivalente al 100% de los impuestos. Kevin, el micrófono. No existía. Sorprendente. ¿Está viendo otro video, Kevin? Vaya. Veamos nuevamente nosotros acá. Vemos otras infracciones, ¿verdad? Que después ustedes las van a ver con más tiempo. La transferencia o cualquier título de mercancías que se hayan importado con liberación o excepción de derechos e impuestos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley que otorgan o regulan dichos beneficios. Es decir, si esa mercancía estaba en una zona franca, yo la vendí pero no pagué el impuesto correspondiente, ya con eso estoy incumpliendo este literal, ¿verdad? Estoy cometiendo esta infracción. Y para toda infracción, ¿verdad? Estas infracciones van desde literal A hasta literal O, las tributarias. Luego en el artículo 9 ya voy a encontrar las sanciones. Me dice que las conductas tipificadas en los literales A, B, C, D y E de los artículos anteriores solamente constituirán infracción tributaria cuando el perjuicio fiscal provocado no sobrepasa la cantidad de 333 salarios mínimos, ¿verdad? De lo contrario, causan perjuicio fiscal y se van a sancionar en base al artículo 22, que ya en este corresponde a las infracciones penales. Muy bien, me dice también de literales en específico cuánto es lo que deben de pagar, ¿verdad? Pero en realidad el artículo que sanciona todo está en el artículo 10. Dice que sin perjuicio del pago de derechos e impuestos que se adeuden, las infracciones tributarias serán sancionadas con una multa equivalente al 100% de los derechos e impuestos evadidos o que se pretenden evadir. ¿Qué nos dice esto? Que vamos a tener que pagar el impuesto evadido. Imaginémonos que el impuesto evadido son $1,000. Se va a tener que pagar esos $1,000 más de sanción el 100% de esos $1,000, ¿verdad? Que es otra vez pagar el impuesto. Es prácticamente usted lo va a pagar doble. El que dejó de pagar más un monto igual de sanción, ¿verdad? Antes se tenía que pagar el 300%, imagínense, era pagarlo 3 veces de sanción. Ahora con esta nueva reforma solamente se paga el 100%, que es pagar una vez más esos impuestos dejados de pagar. Y así los artículos desde el 11 hasta el 13 hablan de casos en específico en los que se puede aplicar una sanción tributaria. En el artículo 15 ya estoy considerando ya los que son las infracciones aduaneras penales y me dicen qué cosas son las que son considerados, qué actos son considerados como infracciones penales.
Y pues aquí tenemos el ingreso al país o salida, eludiendo los controles aduaneros. Aquí es lo que estábamos diciendo, los contrabandos, pasar por puntos ciegos, ¿verdad? La tenencia al comercio ilegítimo de productos estancados o de importación y exportación prohibidas, incluyendo gas licuado, petróleo para el consumo doméstico, subsidiado y otros productos subsidiados por el Estado. Muy bien, y así podemos ver otras acciones ya tipificadas, la ocultación de mercancías al momento de su ingreso o salidas al país por las aduanas o cualquier otra forma que pueda reputarse como clandestina, de forma en la que las mismas se sustraigan del control aduanero. Llevar oculta mercancía, ¿verdad? Ilegal, así como en el caso de Discovery, que llevan en compartimientos en las maletas ocultos, ¿verdad? Entonces ya es un delito y está tipificado en el literal C por nuestra ley. Muy bien, vamos a ver cuáles son los artículos de las sanciones. Las infracciones están desde el literal A hasta el literal M. Las nada más de delitos que se puedan cometer en aduanas y en puntos fronterizos, ¿verdad? Ya vamos a ver en otros artículos, en otras secciones que están categorizadas para delitos informáticos, delitos de cohecho, delitos de funcionario público, ¿verdad? Tenemos también los artículos 16, todas las sanciones que se les van a dar. Por ejemplo, aquí me dice que los autores del delito de contrabando serán sancionadas con prisión de 6 a 8 años. En nuestro caso, ¿verdad? En nuestro país. Hay otros países que es mucho más, de 8 a 10 años. En nuestro caso son de 6 a 8 años y responderán por lo defraudado al fisco con su propio patrimonio. O sea, si esa mercancía era, sí, para comercializarse, ¿verdad? Y evadió impuestos, entonces va a tener que pagar el impuesto dejado de percibir y la sanción por ello ante el fisco. Muy bien, y así tenemos otros artículos que amplían, ¿verdad? Que el Código Penal va a tomar los demás delitos y todo el procedimiento hasta llegar a el artículo 22, donde ya nos dice la defraudación de la renta de aduana. Vaya, aquí es otro procedimiento, ¿verdad? O son otras infracciones categorizadas. Allá vimos todas las que son categorizadas como contrabando, los delitos como contrabando y que se pueden dar en puntos fronterizos. En el artículo 22 ya encontramos delitos que son categorizados para la defraudación de la renta de aduana. Y así podemos ver en el artículo 23, ocultamiento y falsificación y destrucción de información. Tenemos los delitos informáticos en el artículo 24, el artículo 25, los delitos de cohecho, que son infracciones cometidas por funcionarios y empleados y auxiliares de la función pública. Vaya, aquí hay dos tipos. El cohecho pasivo es cuando el funcionario o empleado solicita al importador una dádiva o dinero para poder ayudarle en algún proceso. A eso se le llama cohecho pasivo. Y el cohecho activo es cuando el importador o el usuario quiere sobornar al personal de aduana para que le ayude a pasar algo ilegal, ¿verdad? Entonces a eso se llama cohecho activo. Y así están categorizados en los artículos y están sancionados también. Ustedes van a tener más tiempo de leerlos. Y finalmente, en los artículos 31 vamos a encontrar el procedimiento sancionador, que es lo que hace el contador vista. Ya está regulado. Lo que se hace primero es, se va a identificar la infracción cometida y luego se va a dictaminar el procedimiento que se deba de realizar, donde se llena una hoja de discrepancia, ¿verdad? Y se va a pasar un informe de fiscalización para su investigación, ¿verdad? Y luego nos menciona los demás procedimientos que se deben de hacer para cada uno de estos casos. Igual en la autoliquidación de las sanciones, cuando usted ya aceptó la infracción y tiene que ir a pagar ahora la infracción si quiere sacar esas mercancías, entonces lo vamos a encontrar en el artículo 31B. Y así podemos ver en los demás artículos todos los procedimientos establecidos en el caso de las infracciones penales y del procedimiento administrativo sancionador, cómo se debe de aplicar. Muy bien, voy a continuar con la sesión porque tenemos aquí un caso a desarrollar. Este caso es el caso 1 de la guía que yo les dejé. Vamos a leerlo. Dice, un transportista transitó fuera de la ruta establecida fijado para el régimen de tránsito aduanero
sin justificación y de igual forma pues se presentó, perdón, en la siguiente aduana de tránsito sin dar ningún aviso. Cuando este llega, el agente aduanero se da cuenta que el precinto aduanero está dañado y realiza la inspección y todo está conforme a lo declarado. ¿Cuáles fueron las infracciones cometidas y cuáles son sus sanciones? Es lo que vamos a hacer ahorita. Vaya, voy a preguntarles a los que estamos ahorita en la clase cuáles de esas, de ese, hemos considerado nosotros que son infracciones. Vaya, vamos a ver vamos a ver, Leila. Leila, activa el micrófono y dígame, de este caso, ¿cuáles son las infracciones que usted ha identificado? Bien, está Leila en la clase. Vamos a pedirle a Concepción, María Concepción Rovira. María Concepción Rovira. Tampoco, no está en la clase, María Concepción. Vaya, eso lo tomo en cuenta yo para la nota de actitud, conductas y valores, miren. Si están o no están en la clase. Vaya, voy a pedirle a Kevin Odir. Hola, buenas. Hola Kevin. Vaya, de este ejemplo, de lo que puede usted leer ahorita, dígame cuántas infracciones puede usted identificar. Permítame. Serían 3. Muy bien, ¿cuáles son, Kevin? Sí, son 3, exactamente. Que está fuera de la ruta. Muy bien. No dar aviso a los agentes. Ajá, ¿qué otro más? Y mentir en lo declarado. No, lea bien lo que dice. Cuando este llega, el agente aduanero se da cuenta que el precinto aduanero está dañado. Realiza la inspección y todo está conforme a lo declarado. Permíteme. Pues sería ese, el de la falsa declaración o lo que estaba declarando. Vaya, es mire, le voy a ayudar yo. El precinto aduanero está dañado. Vaya, muchas gracias, Kevin. Son 3 en realidad, como dijo Kevin. La primera infracción que yo voy a determinar es que transitó fuera de la ruta establecida, ¿verdad? Ya vimos que hay una infracción que nos habla de ello. Por lo tanto, si transitó fuera de la ruta establecida, ya sabemos que debe de ser sancionado. El otro es que no presentó ningún aviso. O sea, se presentó a la aduana, llegó por la ruta no establecida, no llevaba justificación, ni presentó ningún aviso, sabiendo que debe de hacerlo, porque el régimen de tránsito está regulado con tiempo. Y lo último es que presenta el marchamo dañado. Gracias a Dios, al darse cuenta, ¿verdad? Rompieron el marchamo, verificaron todas las mercancías, pero al verificar las mercancías todo estaba correcto.
Entonces no hay una evasión de impuestos por ello, porque todo está correcto, lo declarado es lo que lleva. Y ya está contado y todo concuerda. Las mercancías están bien. Lo que está mal es que se dañó el marchamo. ¿Será porque lo quisieron forzar? O lo siguiente es porque no cerraron bien las puertas del contenedor y la fricción que hizo en el transporte hizo que el marchamo se dañara. Pero debe siempre de pagar una infracción por él. Muy bien, vamos a preguntarle a Elsie. Elsie, para usted, de estas infracciones, ¿cuáles considera usted que son administrativas, cuáles son tributarias o cuáles son penales? Según usted lo que ve, ¿son administrativas, son tributarias o son penales? Elsie. Para mí son administrativas porque no afecta en ningún momento el pago de los impuestos, porque la mercancía estaba igual y en documentos no había ningún problema. Excelente, Elsie. Así es. Siempre debemos de hacer ese análisis, ¿verdad? Si esa acción está directamente involucrada con el pago de los impuestos, es tributaria. De lo contrario, es administrativa. Aquí nos podemos fijar eso que ella dice. Transitar fuera de la ruta establecida, con eso no estamos evadiendo impuestos. Siempre va a llegar a su destino, nada más que transitó por la ruta no establecida. Llegó a la aduana, sí, pero transitó por la ruta no establecida. No afecta directamente a los impuestos, por lo tanto es administrativa. No presentar ningún aviso, tampoco con eso no afecta ningún impuesto porque lo declarado es lo que se lleva físicamente. Entonces no encaja en una tributaria ni en una penal, sino que en una administrativa. Y el otro es llevar el precinto dañado, aunque va dañado, ya verificaron que todo está correctamente, lo declarado con lo físico, entonces no hay perjuicio fiscal, por lo tanto se queda en administrativo. Muy bien, entonces vamos a ver, según la ley, en el artículo 5 tenemos las infracciones administrativas. Y en el artículo 5 vamos a ver que en el literal A, transitar fuera de la ruta establecida. Quiere decir que este caso, esta acción que se cometió, entonces está cumpliendo esta infracción, ¿verdad? La literal A. ¿Qué otra? El no conservar información, no. El impedimento de entorpecimiento de acciones, no. Negarse a proporcionar información, no. Omitir las informaciones, constancias, avisos, dice, datos, ampliaciones y explicaciones exigidas por la Dirección General a sus auditores y suministrar informes incompletos, ¿verdad? Entonces, aquí ya encaja en que no lleva una constancia ni un aviso el por qué transitó fuera de las rutas establecidas, ¿verdad? No lleva nada justificando, pues. Entonces ya cayó en esta infracción también. Y veamos la tercera, que está en el literal I, dice la falta o ruptura de los precintos aduaneros o la alteración de las marcas de identificación de los mismos, siempre que no se haya establecido la comisión de una infracción tributaria o penal. No se cometió una infracción tributaria porque no afectó los impuestos, igual como no afectó los impuestos, no es penal tampoco, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sí encaja en esta administrativa. Entonces, ya tenemos determinados los tres, ¿verdad? Tenemos literal A, literal F y literal I. Son tres infracciones. Ahora vamos a sancionarlas. Nos vamos a ir al artículo 6 a ver la infracción y pues vamos a ver qué me dice. Me dice que todas las infracciones serán sancionadas con $50, salvo los literales C, D, F, M, N y O. Entonces quiere decir que para literal F, la sanción es del 0.25 sobre el patrimonio capital contable. La otra era la I, que era la ruptura del marchamo. Es esta acá. Dice que las infracciones cometidas en los literales I, J y K serán sancionadas con una multa de un salario mínimo. Entonces ahí aplica ya la infracción para el literal I y me falta la del literal A. ¿Dónde la puedo encontrar? Acá hacia abajo hay una en específica. Dice que las infracciones tipificadas en los literales A del artículo 5 se sancionarán con una multa equivalente a $300. Entonces yo ya tengo ahí
la sanción para cada uno y lo que voy a hacer es acá irme a la solución del caso. ¿Qué es lo que hice yo? Primero que hicimos en la ley, identificamos los literales. Primero identificamos si esas infracciones eran administrativas, tributarias o penales. Afortunadamente las tres son administrativas, entonces solo las categorizamos. Administrativas, literal A, y colocamos textualmente lo que dice la infracción, literal F, textualmente, y literal I. Y luego le aplico la sanción. Para cada literal voy aplicándole la sanción. Sanción de la infracción literal A, infracción tipificada en literal A del artículo, $300. Luego la sanción del literal F, copio lo que dice el artículo 6 y solo sombreo exactamente la cantidad que debe de pagar, que es el 0.25 sobre el patrimonio del capital contable. Y la sanción para el literal I también, copio lo que dice el artículo 6 y solo sombreo lo que deba de pagar, que son un salario mínimo mensual, ¿verdad? Es así como le damos resolución al caso. Muy bien, no sé si hay dudas o consultas para en este momento atenderlas. Así mismo vamos a enviar nosotros, así solo poniendo literalmente lo que está en la ley. No Así vamos es. a parafrasear nada de nuestro análisis ni nada. No pueden porque recordemos que cuando se sanciona algo, debemos de basarnos en lo que ya está escrito, ¿verdad? Para nosotros esta es nuestra legalidad material, mire, tener nuestra legalidad procedimental, en que estamos aplicando un procedimiento ya establecido, ya hecho, ya. Entonces solo lo que hacemos es copiar el artículo, copiar la infracción y copiar la sanción, ¿verdad? Porque ya está dictada, ya está hecha. Ya no lo tienen que explicar porque ya solo colocándole esto que yo hice, ¿verdad? Se entiende prácticamente cuál es la sanción para cada infracción, ¿no? Ya se ve claramente cuánto es lo que debe de pagar en base a estas infracciones cometidas. ¿Sí? Entonces eso es lo que deben de hacer. ¿Hay alguna otra duda o consulta aparte de la de Joana? Bien, si no hay dudas o consultas, entonces me voy a quedar hasta acá, chicos, con la clase de esta semana.